Nosaltres que no som ningú, som tots. Nosaltres que no som ningú, som totes. Anticapitalistes, 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 anticapitalistes. Vale, i ara ja sí, li donem la paraula a Jaime Pastor perquè ens parli del seu llibre i bueno, remarcar que és un llibre que jo crec que està, com deia el Sabino Quadra en una ressenya, que és un llibre que està explicat des de dins d'una persona que ha estat sempre ficada dintre de tota la problemàtica tant de la qüestió nacional com de la construcció de l'esquerra i que aporta la seva experiència a favor dels drets nacionals dels pobres oprimits. Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit, vull agrair l'invitació de Revolta Global a presentar el llibre aquí i agrair les intervencions, ningú sobra, perquè Martí sap que jo li vaig donar un primer esborrany del llibre, una primera part, i m'interessava la seva opinió i jo crec que sempre és important que es recorde l'experiència que hem viscut en el passat i de Gerardo el mateix. Jo crec que és una persona d'una nova generació que ha mostrat aquesta sensibilitat envers la qüestió nacional. Ara passo a parlar en castellà per fer-ho més fàcil. El libro en realidad ha sido un intento de juntar fundamentalmente cosas que aparecen en la tercera parte, es decir, el libro tiene 4 partes, la primera más teórico-histórica general, la segunda más sobre la historia de la construcción del Estado y de la nación española, la tercera más de la transición hasta prácticamente, digamos, 2008 y la cuarta ya un poco eso, tratando de situar la cuestión nacional, relacionándola de alguna manera con lucha de clases, con la cuestión social, es decir, por eso la titulo Identidades, Derechos e Intereses, es decir, para tratar de ver la forma de articular respuestas a estas actitudes, es decir, la cuestión nacional es una mera manipulación de la burguesía, en fin, cosas de estas, y entrar en la tensión en la que nos encontramos ahora en el contexto de la crisis sistémica. La primera, lo que me parecía importante era, modestamente, hacer una asimilación o una adaptación un poco de lo que son los debates en el ámbito más académico sobre la cuestión nacional, pero tratando de destacar que en general, en las personas, en todo el mundo, hay un lado nacional. Es decir, hay un lado nacional que se puede convertir en nacionalista cuando alguien se siente atacado, bien porque forma parte de una nación opresora, bien porque forma parte de una nación oprimida. Es decir, que en todo caso, el grado de centralidad en una persona de ese lado nacional depende de la interacción con nosotros, claro, con la alteridad, pero en todo caso reconocer de alguna manera la especificidad de esa forma de opresión, de esa forma de desigualdad, digamos, porque, claro, pasando al marxismo, por lo que se ve, claro, sobre todo el Marx y Engels, pero la mayoría de los marxistas, ha habido siempre, en general, una tendencia dominante a verlo como algo, como dice un colega, como una variable dependiente, poniéndome en plan académico, es decir, una variable dependiente de la lucha de clases y de otras cosas, es decir, sin reconocer que es una variable, no absolutamente dependiente, pero con una relativa autonomía, con una relativa especificidad. Por lo tanto, no puedo decir, pues a medida que la lucha de clases avance y se resuelva la cuestión social, se resolverá la cuestión nacional. Pues no. Desgraciadamente, los nacionalismos están aquí para crearse, la vieja frase también de Fontana, pero me parece que en ese sentido tenga razón, que no me guste mucho su último libro, Por el bien del imperio, no me gusta mucho, pero yo creo que lo importante es eso, es decir, que realmente lo que nos encontramos es que dentro de las personas en general, pues las interacciones
sociales tienen que ver con esa comunidad imaginada, con signos de identidad nacional, culturales, pero que también tienen una dimensión política, ¿no? Es decir, cuestionar esa visión de alguna manera social darwinista que ha predominado en el marxismo, ¿no? Y bueno, y en el sentido, pues sí, dentro de ese marco, reconocer que Bauer aporta un reconocimiento de esa especificidad, aunque sea gradualista, en el terreno de la solución, y Lenin aporta en el plano más político-estratégico, ¿no? Aunque creo que lo veía más como algo también subalterno, no como una relativa especificidad, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo ahora en algún debate, porque cuando en Facebook meto algún artículo sobre esto siempre me salen algunos hiperleninistas y dicen, mira, Lenin defendió la independencia de Noruega, incluso a pesar de que en un referéndum luego sobre monarquía o república salió la monarquía, ¿no? O Finlandia en plena revolución rusa, es decir, esto de que con debates con Bomereo, ¿no? Que pues aquí como el movimiento nacional catalán lo defiende más, pues no podemos defender el derecho, bueno, no lo dice así, pero de alguna manera no se atreve a decirlo así. Pero en el fondo, es decir, hasta que no haya una izquierda que hegemonice un movimiento nacional, no defenderemos el derecho a autodeterminación, ¿no? Pues entonces, vamos al callo, ¿no? Entonces yo creo que recordar un poco las aportaciones, Gramsci precisamente eso, ¿no? Es decir, yo sí intento tender puentes en cuanto que Gramsci sí reconoce cómo la clase obrera tiene que plantearse siempre para luchar por la hegemonía, asumir ese lado nacional. Claro, él lo planteaba en la relación entre el norte y el sur de Italia, ¿no? Es decir, cómo acercar el Mezzogiorno, ¿no? Su desarrollado y demás al norte desarrollado, ¿no? Entonces esa idea, aunque lo planteara en términos de la unidad nacional italiana, pero creo que es útil, que liga con otros debates que tenemos, ¿no? Sobre los populismos y demás, ¿no? Es decir, no se puede pensar la lucha por la hegemonía de una izquierda, de un movimiento obrero, sin asumir ese lado nacional, sin tratar de alguna manera de recoger las demandas que también tienen que ver con esas formas de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues ya digo, yo creo que hay aportaciones de Maurín en ese sentido, porque lo aplica a una realidad plurinacional también con bandazos, ¿no? Pero en todo caso sí que deja muy claro de alguna manera que hay que romper con el Estado español para construir una relación entre iguales entre los distintos pueblos del Estado español, ¿no? Es decir, que de alguna manera, salvando las distancias, ¿no? Pues yo creo que también debate pues, con Sabino Cuadra, pues también hemos tenido la discusión, es decir, que es mejor decir esta España no nos quiere que hablar de España en general, ¿no? De alguna manera se trata de mostrar cómo precisamente la cerrazón del nacionalismo español es la que está generando más independentismo o más soberanismos en otros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que creo que lo que propongo al final pues es una especie de sincretismo metodológico o epistemológico, ¿no? Es decir, de recoger aportaciones más, es decir, rechazando visiones esencialistas de la nación y demás, pero sí esas aportaciones de Anthony Smith, ¿no? Y en el caso español, bueno, pues a pesar de la diferencia pues, de Gerardo Maiz, que yo creo que aunque también es gradualista en el terreno propositivo, pero sí es un colega que en ese sentido ha hecho un esfuerzo de comprensión de esas realidades plurinacionales, ¿no? Entonces luego en el caso español pues eso es un intento de recordar, ¿no? Es decir, que tampoco es que yo descubra grandes cosas, sino es recoger aportaciones. Yo creo que hay, aparte de Borja de Riquer y otros, pues yo creo que sí hay una historiadores españoles de alguna manera que sí que están en una línea crítica. Algunos de estos los recogió Carlos Taibo en un libro en el que colaboré yo también, que sacó varios años, ¿no? Sobre el nacionalismo español, ¿no? Pero vamos, Juan Sesino Pérez Garzón, hay una serie de colegas e historiadores que cito en el trabajo, que creo que es importante que se conozcan también
Cataluña, Euskadi, Galicia, ¿no? Es decir, porque parece que como toda la historiografía española pues sea ciega ante estas realidades nacionales diversas, ¿no? Pero en fin, la tesis fundamental es recordar, pues claro, que el problema de la construcción nacional estatal española es pues ese, que un Estado que por querer ser imperio fracasó en ello y por lo tanto el resultado fue que ni siquiera llegó a ser una nación capaz de integrar en esa identidad colectiva al conjunto de la población residente que vivía en el Estado español, ¿no? Y ahí pues sí, evidentemente está la Primera República y está sobre todo el 98, ¿no? El 98 es el punto de inflexión fundamental en el que es precisamente esa constatación, esa conciencia de fracaso, ¿no? Que es como siempre en estos momentos, pues claro, los que lo reflejan son los intelectuales. Entonces claro, Joaquín Costa, pues toda una serie de ese regeneracionismo que se mueve entre la conciencia del fracaso de España y esa preocupación por la emergencia de los protonacionalismos que a partir de entonces se convertirán en nacionalismos, ¿no? Pero que la historia podría haber sido de otra manera, ¿no? Es decir, que en todo caso ahí lo que se ve es que, bueno, pues que ese fracaso nacionalista español es el que permite la ventana de oportunidad que se va abriendo en esos otros movimientos que hasta entonces no se habían manifestado claramente o configurado claramente como nacionalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay, claro, también hay que recordar el nacionalismo negativo de la dictadura Primo de Rivera y sobre todo eso, es decir, realmente, y eso lo vivimos en Cataluña, claro, se vive en Cataluña en el primer decenio del siglo XX, ¿no? Es decir, a partir del 98 prácticamente el nacionalismo español va a ser un nacionalismo reactivo, un nacionalismo a la defensiva, ¿no? Y entonces, claro, bajo la hegemonía además de una derecha nacional católica, ¿no? Conservadora, caciquil, ¿no? Que hace que los sucesivos intentos de nacionalismo español liberal fracasen. Y en ese sentido yo trato de destacar pues, a Azaña y Ortega y Gasset, ¿no? Pues como intentos, bueno, Ortega y Gasset menos, ¿no? Porque lo único que aceptaba eso de la conllevancia, ¿no? Y de que el problema era España, la solución era Europa, ¿no? Ahora parece que el problema son las dos, ¿no? Pero bueno, entonces, pero claro, Azaña, pues eso, yo creo que eso, el nacionalismo liberal más abierto, pero que claro, que abierto hasta que está en el poder, ¿no? Cuando está en el poder, pues claro, evidentemente, lo que está viendo es, claro, como le desbordan, ¿no? Y bueno, pues claro, hasta julio 36, que cuando ya está desesperado, ¿no? O sea, que ya ve que no es que allá y que realmente en julio 36, cuando de alguna manera aparece un movimiento que está construyendo una Cataluña revolucionaria, ¿no? Que desborda claramente las concesiones que pudo hacer la Segunda República, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y además, claro, en ese caso, recordar la tragedia, es decir, por supuesto, la guerra civil tiene varias dimensiones, ¿no? La dimensión de lucha de clases, la dimensión también de negar la diversidad nacional, con la famosa frase, ¿no? Prefiero incluso una España roja a una España rota, ¿no? Pero también tiene una dimensión de confrontación entre dos Españas, ¿no? Entre dos Españas que, claro, que termina ganando la más reaccionaria, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todavía mayor frustración, ¿no? Y en la transición, bueno, pues también en la tercera parte, pues lo que intento recordar es un poco los debates, o sea, reproduzco la enmienda de Paco Letamendia, ¿no? Que tampoco era cosa, incluso era gradualista, se adaptó, es decir, que presentó un título octavo bis al título octavo que había, que bueno, que planteaba un procedimiento, vamos, no lo voy a leer para que compréis el libro, ¿no? Pero un procedimiento claramente gradualista, ¿no? Es decir, de cómo se debería poder regular un derecho de determinación, pues que un parlamento de una comunidad autónoma lo pida, ¿no? Y que entonces, bueno, pues se abre un periodo de regulación, de ver qué pregunta, etcétera, ¿no?
y bueno, bueno, he olvidado, claro, en la primera parte sí también me refiero a los casos de Quebec y demás, ¿no? Pues para este viejo debate del derecho a la autodeterminación, que lo escuchamos cada vez. No, esto es para los pueblos colonizados y tal y cual, ¿no? Es un tópico ya inmantenible para los más convencionales, ¿no? Como los debates con Izquierda Unida, con los constitucionalistas de Izquierda Unida. A ver, ¿en qué constitución está reconocido el derecho a la autodeterminación? Bueno, ese es el problema es que hemos funcionado con el paradigma del Estado-Nación homogéneo, que claro, evidentemente reconocer el derecho a la autodeterminación era cuestionar su propia soberanía, ¿no? Y eso no lo ha aceptado, pero claro, afortunadamente en el derecho internacional y en esas experiencias vividas en Canadá, Quebec, en Escocia ahora y demás, pues se carga el tabú, ¿no? Entonces, bueno, en la transición creo que es importante a partir de ahí pues recordar los principales hitos, ¿no? Que se han dado hasta entonces, ¿no? Los debates dentro del PSOE y de Izquierda Unida, ¿no? Pero también de la derecha, ¿no? Que ya digo, yo me centro fundamentalmente en el nacionalismo español, como ha recordado Martí, en la izquierda del ámbito estatal, ¿no? Y ahí pues recordar las distintas oportunidades que han ido surgiendo, ¿no? Con el plan Ibarretxe, con lo de la sentencia del Estatut, como catalán, como dos puntos también críticos importantes, ¿no? Y bueno, pues como a partir de eso, pues lo que se es el cierre constitucional, ¿no? Que bueno, pues que demuestra eso, que realmente de las cosas mejor atadas en la transición fue la cuestión nacional, ¿no? Es decir, que siempre, esto lo reconoce con el colega, ¿no? Esto de la unidad indisoluble de la nación española, ¿no? Del artículo 8, en fin, del artículo 155 que le gusta recordar ahora. Por eso cuando dice, el Estado español es un Estado federalizante. Bueno, tiene rasgos en el sentido de competencias y demás, pero no de lo que es el pacto entre iguales. Es decir, en cualquier momento el Estado central se puede cargar la autonomía, ¿no? Como pasó en la República, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene que ver con un Estado federal, ¿no? No hablemos ya de federalismo plurinacional. Y claro, ahora el problema es ese, que esa ventana se ha cerrado, hasta el punto de que, claro, es ahora cuando de pronto hasta Felipe González habla de federalismo asimétrico, ¿no? Es decir, claro, entonces ya, bueno, demuestra eso. Si él dice eso es porque ya sabe que no lo van a querer los catalanes o los vascos, ¿no? Porque si no, no lo ofrecería, ¿no? Entonces, claro, pues con lo que nos encontramos es eso, en un momento crítico, ¿no? Pero vamos, que de todas maneras ya digo que de lo que se trata es de luego desde fuera de Cataluña y Euskadi pues destacar esa centralidad y que a nosotros nos toca fundamentalmente la gente que estamos en Madrid y de otros lados, ¿no? Pues claro, defender el derecho a decidir independientemente de quién esté hegemonizando ese movimiento, pero por supuesto al mismo tiempo apoyar a las izquierdas que en esos lugares pues están por supuesto combatiendo esa hegemonía de la derecha nacionalista y que busquen con mayor razón en la crisis social sistémica que estamos viviendo, que busquen articular la resolución de la cuestión nacional con la cuestión social, ¿no? Es decir, que no se trata de olvidar que tienen que ir juntas y que lo ideal, claro, sería ir conformando de alguna manera un bloque confederal, digamos, popular, plurinacional, que realmente pudiera hacer frente al bloque de poder hoy dominante, ¿no? Que está representado fundamentalmente por el PP, pero que sabemos que puede recomponer sus lazos con Artur Mas, con el PNV, ¿no? Si realmente llega un momento en que hay que elegir, ¿no? En que es prioritario si sus intereses de clase o los intereses nacionales, ¿no? Pero en fin, estas son cuestiones más complejas, ¿no? Que tampoco pretendo ahora cerrar aquí, porque me interesa también la discusión, aunque no os hayáis leído el libro, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, yo creo que es importante constatar que, claro, el problema es que la hegemonía del nacionalismo español sigue estando
por eso, claro, yo cuando discuto con la gente en Madrid y otros lados, claro, primero es recordarles a ellos, a la mayoría de ellos, que son nacionalistas, ¿no? Los nacionalistas no son nosotros, sino ellos, ¿no? Y luego, evidentemente, que la nación española existe, ¿no? Porque también utilizan el tópico de, oye, no, es que negáis la nación española. No, la nación española existe, porque existen otras naciones, ¿no? Y luego deja claro que, vamos, yo tengo todo, vamos, a Miguel Herrero de Miñón, pues le he tenido todo el respeto, ¿no? Es decir, que, claro, era, aunque fuera por el tema foral, pero por lo menos él defendía bueno, pues eso, el derecho a su manera a decidir de vascos y catalanes, ¿no? Es decir, que ojalá hubiera nacionalistas simplemente liberal-demócratas, ¿no? Que estuvieran dispuestos a decir, bueno, yo defiendo mi nación, pero respeto el derecho a decidir de los otros, ¿no? Es decir, yo creo que el debate tiene que estar, vamos, el punto en común por el que hay que trabajar es que, bueno, que lo importante es que se esté o no de acuerdo con lo que puedan demandar el pueblo vasco catalán. Lo importante es respetar el derecho a decidir de esos pueblos su futuro, ¿no? Y bueno, pues ahí está el reto fundamental, ¿no? También, ya digo, yo creo que hay otra cuestión, ¿no? Es decir, una cosa más complicada, porque claro, nos encontramos con dos opiniones públicas, ¿no? La opinión pública que hay en Cataluña y Euskadi por un lado, y otra la que hay en la mayoría de la sociedad española, ¿no? Y entonces ahí, claro, el problema que encontramos es que, claro, partidos como UPyD, ¿no? Y el propio PP, ¿no? Pues utilizan de alguna manera esta crisis y lo que ha sido también, por supuesto, la corrupción y el papel que han jugado toda una serie de élites políticas, ¿no? Pues claro, el ejemplo de las cajas de ahorros está ahí evidente, ¿no? Para desprestigiar incluso el Estado autonómico, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con una lucha también más defensiva, ¿no? Es decir, cómo ir diciendo que el problema no es digamos, la necesidad de un modelo federal, o vamos, federal, en fin, por lo menos, ¿no? Es decir, la necesidad del derecho a decidir y de avanzar hacia un confederalismo, ¿no? Porque es en realidad lo que se plantea en la última parte del libro, ¿no? Pero al mismo tiempo decir que, claro, que evidentemente eso se ha producido no por la descentralización tan militar del Estado, sino porque realmente se han aplicado políticas neoliberales, ¿no? Políticas que realmente han ido al calor de esa expropiación de bienes comunes de la población, y por eso yo también comparto lo que dice Alex, ¿no? Es decir, que lo que se trata es de extender, ¿no? Extender la lucha por la soberanía de los pueblos en su derecho a decidir a otros campos, ¿no? Por eso es otra forma también de plantear es decir, también tenemos que ver cómo hacer ver, digamos, fuera de Cataluña y Euskadi, cómo, bueno, qué es hoy la soberanía de hecho, ¿no? Cuando el soberano pues es el que está tomando las medidas de excepción, ¿no? Que son la troika, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es hasta cómo podríamos buscar esa convergencia entre pueblos por una soberanía popular compartida frente a la que se nos viene impuesta desde arriba, ¿no? Pero en fin, bueno, lo dejo ahí para que podamos comentar todo esto, ¿no? Y, bueno, por cierto, sí, ¿no? Esto ligando precisamente con estos debates abiertos sobre el proceso constituyente, ¿no? Es decir, que claro, el problema nuestro, siempre les decimos, bueno, el otro día lo dije también, en fin, en una asamblea ahí del 25S, ¿no? Y que, vamos, no lo dije yo solo, dijimos, vale, hay que hablar de procesos constituyentes, en plural, Y hoy lo que se está planteando es que Cataluña, el País Vasco, tiene un derecho a hacer su proceso constituyente, ¿no? Y nosotros tenemos también que decir esta Constitución del 78, que además con su reforma del verano del año pasado, con lo que está suponiendo su vaciamiento de derechos sociales y demás, esto no vale, y por lo tanto hay que buscar una salida antirrégimen, pero una salida antirrégimen que debe reconocer que puede y debería haber procesos plurales, no un solo proceso, no hay un solo pueblo español, no hay una sola nación española.
Vamos, no hay una sola nación en este Estado español. Bueno,